Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy rápido, muy puntual y muy importante. Las tres muy. Lo que vamos a hablar es sobre cómo progresar en el desarrollo profesional. O sea, básicamente, dicho en palabras muy simples, ¿por qué hay gente que incluso con muchos títulos académicos, con muchas posibilidades en potencial, lo digo, en términos de conocimiento, no progresan en la vida? ¿Por qué no progresan? Porque no tienen trabajo o tienen peores trabajos que otros que incluso tienen menos conocimiento, menos preparación. Eh, ¿Por qué no logran todos los objetivos que quieren lograr en términos pragmáticos? Y esto es muy interesante, yo lo he visto, lo he vivido también, y tiene que ver con el desarrollo de ciertas competencias que todo profesional, incluso, digo, profesional no necesariamente académico, digo, puede ser alguien que se dedica a algo, incluso todo empleado, trabajador tiene que tener este tipo de competencias si quiere ascender dentro de su nicho, por decirlo de alguna forma, sea cual sea el mismo. Y estas competencias generalmente no se enseñan, no se entrenan y generalmente tampoco se dice cuando una persona no las tiene. Quiere decir que hay algo peor que hacer las cosas mal, que es hacer las cosas mal y que nadie te las diga nunca. Por lo tanto, nunca enterarnos de que hacemos las cosas mal. Y generalmente las personas que son exitosas en distintos ámbitos tienen determinadas características, ya sea un investigador exitoso, ya sea un abogado exitoso, un psicólogo exitoso, un médico exitoso, pero también un vendedor exitoso, pero también un negociante exitoso, etcétera, un inversionista exitoso. Hay ciertas características. Si nosotros prestamos atención, sea el trabajo que sea, por lo general, todos los trabajos implican denominadores en común, sean cual sea. Todos los trabajos suponen comunicación con otras personas, todos los trabajos suponen relaciones interpersonales con otras personas, todos los trabajos siempre implica ofrecer un servicio a otras personas. Por lo tanto, tiene un factor interpersonal muy grande, muy fuerte, en el cual la mayoría de las personas falla. Si en algún momento apareció un libro de Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional aplicada al trabajo, y esto no es casual, esto se debe a que la mayor parte de las personas fallan en este punto. Se olvidan que las relaciones laborales son relaciones humanas, no son relaciones de otro tipo, y convierten las relaciones laborales en relaciones frías, en relaciones técnicas. La realidad es que los únicos que pueden permitir que uno crezca o no crezca en el ámbito laboral son otras personas. Cuando uno va a pedir un puesto de mayor jerarquía, o cuando en una empresa, una institución se ofrece un puesto de mayor jerarquía, básicamente los que tienen la posibilidad de darlo, que son la gente que tiene más poder que uno por lo general, o son consultoras de recursos humanos, etcétera, son personas. Son personas con todos sus defectos y sesgadas también con todos sus defectos. Esta persona me gusta, esta no me gusta, esta me cae bien, esta me cae mal. Por eso hay que ser brillante dentro de las relaciones interpersonales. Con esto no quiero decir que uno no sea brillante en su tarea profesional, hay que ser ambas. Pero descuidar las relaciones interpersonales y tener demasiada formación técnica suele ser un error muy común. Yo lo veo muy a menudo. Y es un grave error porque la persona no se da cuenta, porque realmente quizás esa persona es buena en su trabajo y en lo que hace, y no entiende por qué no progresa, o por qué nadie le reconoce, o por qué cuando hay puestos mejores no se los ofrecen a él, o cuando hay posibilidades de viajes dentro de la institución donde trabaja no se lo ofrecen a él o ella. Bueno, no se lo ofrecen porque está fallando en otro plano, está fallando en el área de las relaciones interpersonales. Básicamente uno puede ser, y no me voy a cansar de decirlo esto, el mejor profesional del mundo, pero si le cae mal a los demás,
nadie lo va a querer tener cerca para trabajar con él o ella. ¿Por qué nadie lo va a tener cerca? Aunque dé el mejor servicio del mundo, porque no lo soportan. Porque no se lo fuman, como dicen en la jerga. Entonces, el gran problema es que esas personas que generalmente son muy técnicas, que tienen incluso años de investigación, uno los observa y muy rápidamente son personas intolerantes, son personas que no agradan a los demás, son personas que caen mal, que son chocantes, y sobre todo porque creen muchas veces, y muchas veces tienen razón en lo que dicen y sus postulados son verdaderos. Sin embargo, cuando se lo transmiten a los demás, no tienen en cuenta que son agresivas o que tengan razón. No quiere decir que tengan derecho a decirle en la manera que se les cante esa verdad que tienen para decirle a los demás. Les doy un ejemplo. Un empleado puede ser muy técnico en su área, por ejemplo, en el área de montaje en una empresa automotriz, supongamos, y en una reunión con el gerente y todos los empleados, el gerente pregunta algo, ¿sí? O se confunde en algo, y ese empleado va y lo corrige, porque sabe mucho, y quizás tiene razón en lo que dice, lo corrige, sin embargo lo deja en ridículo delante de todos, y después se pregunta por qué él no asciende. Porque no tiene la facultad para poder ascender. ¿Cuál es esa facultad? La capacidad de entender que no todo se dice en cualquier momento, y cuanto uno más asciende, más trabaja con personas y menos trabaja con objetos materiales. Por lo tanto, en las relaciones con personas es muy importante tener en cuenta la empatía, ser una persona, como se dice, una persona que no esté fuera de lugar todo el tiempo, ser una persona que pueda aprender a manejar a las otras personas con cierto tacto, con cierta sutileza, con cierta delicadeza. Ser una persona agradable para los demás, que los demás quieran estar con uno. En realidad no por el hecho de que quieran estar con uno, también porque uno tiene más capacidad de influir sobre los demás y porque los demás van a escuchar un poco más lo que uno tiene para decir. Y esto es gestión, porque la gente que va ascendiendo dentro de los puestos o va ascendiendo a cada vez cargos jerárquicos más altos, cada vez va gestionando más gente y menos cosas materiales. Por lo tanto, esta capacidad suele ser fundamental. Y muchos profesionales, muchas personas que quieren ascender en sus carreras están descuidando esto. Descuidan su comunicación, descuidan sus relaciones interpersonales, se olvidan de tratar bien a los demás, etc. También están muy centrados en sí mismos, en lo que ellos quieren y muy poco en lo que tienen para ofrecer. ¿Qué es lo que necesita ese puesto al cual aspiran? Porque no se llega por ser competente, se llega por tener algo para ofrecer a ese puesto, en ese lugar. Entonces ahí se vuelve cosa simplemente de tiempo para que uno caiga por decantación al lugar que a uno le corresponde. Me gustaría que esto lo tengan en cuenta aquellos que están buscando trabajo, me gustaría aquellos que empiezan a trabajar, que están ahí en la búsqueda laboral, armando su currículum, empiecen a tener en cuenta esto cuando vayan a las entrevistas, porque es un error fundamental. Otro punto importante es seguir insistiendo en una misma organización, una misma institución cuando no tiene para ofrecerte, porque muchas veces nos encascamos con una institución que no tiene para ofrecernos lo que queremos, ¿sí? Simplemente por razones que quizás no nos las dicen, pero no están esas posibilidades. Entonces siempre estar abierto al mercado laboral. Si queremos ser independientes como profesionales, como trabajadores y no depender de las organizaciones, las empresas, las consultoras que nos manejen como un número más, que es lo que todos aspiramos, la supuesta libertad financiera laboral, mejor dicho, queremos libertad laboral, realmente lo que hay que tener son opciones. Se puede tener libertad laboral dentro de la relación de dependencia y se puede estar ahorcado y completamente esclavo dentro del trabajo autónomo.
Entiéndase bien claro esto. Hay personas que trabajan dentro de una institución y sin embargo están siempre abiertas al mercado laboral, siempre están tirando currículum, buscando nuevas ofertas, nuevas oportunidades, lo conoce todo el mundo, sabe lo que el mercado necesita y está capacitado para ofrecerle eso al mercado, por lo tanto todo el tiempo lo están llamando, aunque esté en un mismo lado trabajando, aunque esté en un lado trabajando, siempre tiene oferta, siempre lo están llamando y esa persona tiene libertad, aunque trabaje en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque tiene opciones, porque mañana le ofrecen algo mejor bajo las mismas condiciones, por ejemplo más paga, puede ser una mejor obra social, puede ser más tiempo libre, porque esa persona no quiere trabajar más. Para esa persona éxito es, por ejemplo, trabajar menos cantidad de horas, no necesariamente más dinero, o trabajar más cerca de la casa. Mañana le ofrecen eso y se va a otro lado. Tiene libertad laboral, ¿sí? Ahora, otras personas se creen que tienen libertad laboral porque trabajan en su propio negocio, por ejemplo, y puede que tengan un localcito, pero están endeudadas y están entrampadas bajo una lógica en la cual no pueden salir, porque si dejan de trabajar en ese trabajo que quizás ni siquiera les gusta, ¿qué ocurre? Se mueren de hambre, no pueden pagar los impuestos, tienen hijos para mantener, entonces están autónomos. Quiero decirles, esto es relativo. Lo importante es que uno sepa hacer un conjunto de acciones a lo largo del desarrollo profesional y la carrera laboral, saber dónde uno está, saber hacia dónde quiere ir, tener bien claro qué es lo que uno quiere y hacer un conjunto de acciones a lo largo de todos los días que nos van a llevar de acá hasta acá, ¿sí? Si mi proyecto es irme a vivir al Congo y tener tiempo libre y tener algo que trabaje para mí y me genere ingresos, bueno, es válido ese proyecto. La pregunta es cómo lo puedo hacer. Quizás tengo que hacer un activo financiero. Quizás tengo que construir una empresa, un modelo de negocio que funcione solo, que requiera cada vez menos de mí con el correr del tiempo. Entonces mi pregunta va a ser todos los días, no cómo genero más plata, sino cómo hago para estar menos dentro de ese modelo de negocio. Y esa pregunta, en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, es muy probable que ya tenga respuesta. Lamentablemente, la mayoría de la gente no hace todo esto. La mayoría de la gente consigue un trabajo, va a trabajar en un turno de 8, 9, 10 horas y bueno, le pagan una paga, le alcanza para pagar sus cosas, quizás le sobra un poco y como le sobra un poco está contenta, pero se está entrampando a muy largo y corto plazo también. Digo, no seamos ingenuos, se está entrampando. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Que esa persona pasan 5 años, 10 años y eso que le ofrecieron ya no le sirve. Y es la persona más infeliz del mundo, nuevamente. Y se da cuenta de que no creció nada, que en realidad lo que le ofrecieron fue dinero y la posibilidad de una mediana seguridad, con suerte, porque hoy en día, digo, seguridad, si no vayan a ver el video que hablé sobre modernidad líquida de Bauman, seguridad hoy en día no hay. Entonces, si quieren seguridad, la seguridad la tienen que generar ustedes. Por lo menos no como una seguridad exterior de la persona que trabaja, pero sí hay la posibilidad de una seguridad interior a partir de ciertas acciones que hacemos que hace que sea más difícil que nos encontremos con riesgos laborales. Por ejemplo, tener un trabajo autónomo y tener un trabajo en relación de dependencia. Tener un trabajo fijo y un trabajo por contrato. Tener un activo financiero, por ejemplo. Digo, si uno puede tener distintas cosas y no poner, como decían nuestros abuelos, todos los huevos en una misma canasta, cuando hay una crisis es más difícil que uno caiga a que si uno tiene un supuesto trabajo y fijo y seguro. Por ejemplo, trabajar en distintos rubros en vez de uno solo. Trabajar en educación, trabajar en salud, por ejemplo, en mi caso, trabajar en el gobierno. Digo, es muy difícil que los 3, 4 rubros se caigan automáticamente los 3. Por lo general, no ocurre. Otra forma es trabajar en el sector privado, en el sector público. Por lo general, que caigan los dos también es más difícil. Cuanto más uno diversifica, también tiene más protección.
Cuanto uno más está atento al mercado laboral y más ofertas tiene y más lo conocen y todos conocen más el servicio que uno tiene, que casualmente es lo que se necesita en el mercado laboral porque uno lo conoce y aprende a formarse para poder brindar respuesta, también más difícil va a ser que ante una crisis o un problema uno ponga en riesgo su continuidad laboral. Porque la continuidad laboral no es el trabajo, esto es lo que yo les quiero decir. La continuidad laboral es la capacidad que uno desarrolló para poder moverse dentro del mercado laboral, dentro del mundo del trabajo. Desarrollar esa capacidad a mí me va a dar seguridad. Creer que la seguridad me la va a dar una institución o un trabajo es una falacia grande como una casa. Por lo menos en esta época. Seguramente todos lo pensamos en algún momento, porque todos fuimos educados por nuestros padres que son de otra época, no de esta. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que todo el conocimiento nos llega siempre cuando ya no sirve, nos llega tarde, nos llega anacrónico siempre. Porque cuando nos llegan y nuestros padres nos transmiten la experiencia, ya no sirve. Es como decía un personaje muy famoso de mi país, Bonavena, decía, la experiencia es un peine que te llega cuando no te queda ni un pelo. Bueno, entonces no hay que esperar a eso, ¿sí? Hay que tener en cuenta cómo funcionan las cosas ahora. Cosas importantes a tener en cuenta en el desarrollo profesional. Entender qué es lo que se necesita, estar siempre a la vanguardia del mercado laboral, qué es lo... Pero a ver, lo que se necesita no es lo que se publica solamente en las búsquedas laborales. Eso es importante y nos puede resolver. Pero eso es lo que necesitan las empresas hoy en día. Lo más importante es captar una necesidad real, digo, en general. Esto puede servir tanto para entrar a trabajar a un lado, pero también para brindar un servicio uno como autónomo. ¿Cuáles son los problemas sociales que hay hoy en día? ¿Qué problemas me interesa a mí brindarles respuestas? ¿Qué formación estoy haciendo para poder responder a ese problema? ¿Qué quiero aportar yo? ¿Qué propuesta de valor tengo? Cuando uno logra responder esto, nuestros clientes, las empresas, todos empiezan a buscarte. Cuando pasa esto, la gente empieza a buscarte, porque lo que vos estás ofreciendo no lo ofrece otro. Entonces ya no competís con 1 millón de personas, ni con 200, ni con 100. Estás solo, con 2 o 3 quizá. Quizá hasta te asociás, porque son 2 o 3 que son los únicos que hacen eso. Los únicos que realmente vieron una necesidad, que fueron empáticos con las problemáticas sociales. Esto que decía Favaloro. No se puede pensar un profesional sin un compromiso social. Y acá es el punto donde la ética y el desarrollo profesional y el éxito personal convergen. Porque no hace falta ser un déspota para crecer y tener un desarrollo profesional. Todo lo contrario, lo que va a generar el crecimiento va a ser justamente ayudar a los demás. Yo sé que esto suena a chino básico, yo sé que es muy difícil de entenderlo y suena hasta bueno, pero suena fácil, pero después en la realidad es difícil de llevarlo a cabo. Yo sé que cuesta, pero si uno lo mantiene esta posición durante 1 o 2 años van a ver los resultados, se los puedo asegurar. Y se los dice a alguien que no le fueron fácil las cosas, y se lo dice a alguien que lo aplicó y le funcionó.